El evangelismo con fuego, la pentecostalización del adventismo, es un trabajo hecho por este servidor basado en el libro La pentecostalización del adventismo del pastor Lloyd Greenwood. Esta es una frase encabezada en su libro que me parece muy acertada. El sentir un elevado aprecio por Jesús no es lo mismo que ser su discípulo. Muchos arguyen que la inmensa cantidad de personas que asisten a las iglesias que practican este acercamiento es evidencia en sí misma de la bendición de Dios. Basándose casi solamente en este punto, los defensores de este fenómeno insisten en un esfuerzo agresivo y sostenido para introducir e incorporar este culto de adoración en la iglesia. La presión que este movimiento atrae a los dirigentes de la iglesia que fijan la dirección y el enfoque de la iglesia adventista del séptimo día es inmensa. Es escasamente sorprendente que muchos aborrezcan el oponerse a esta tendencia carismática y se necesita gran valor para estar de pie contra tal acercamiento abrumadoramente popular y aparentemente exitoso. Que algunos lo hagan es evidencia de su compromiso con Dios y de su valor. Aquellos que se atreven a oponerse a esta dirección son marginados como fanáticos y colocados junto a la lunática franja de la extrema derecha. Los oponentes son vistos como tradicionalistas y estrechos, que no son capaces de adoptar una actitud positiva a los acercamientos contemporáneos que se realizan para llegar a una sociedad secular que no pertenece a ninguna creencia. Las reputaciones se desvanecen, se pierden los amigos y otros son condenados al ostracismo debido a su oposición. Muchos tienen miedo de las consecuencias de estar de pie contra este movimiento y por consiguiente permiten su progreso sin oposición. Más de una iglesia adventista se ha dividido irreconciliablemente debido a esto. A lo largo y ancho del país hay iglesias, familias y amistades destrozadas por el callejón sin salida que el pentecostalismo trae al adventismo. El culto de adoración es el asunto. El culto de adoración siempre ha sido el tema entre Jesús y Satanás. Este punto está muy claro en la Biblia y, mis queridos hermanos, más aún ahora en el tiempo del fin. A quien nosotros rendimos culto determina nuestra existencia eterna. Cómo adoramos determina a quién rendimos culto, de la misma manera que a quien adoramos determina el cómo efectuamos el culto de adoración. Así como el culto de adoración siempre ha sido el tema, así continuará siendo el punto de disputa en tanto el pueblo de Dios viaje a través del tiempo del fin. Esto exige de nosotros un estudio cuidadoso y sobrio del asunto. Solo entonces podemos llegar a conclusiones que estarán en armonía con el deseo de Dios. Mis hermanos, en la Biblia encontramos que Dios es fuego. En Hebreos capítulo 12 menciona porque nuestro Dios es fuego consumidor. A lo largo de la Biblia, Dios está caracterizado como fuego. Podemos ver estos en varios lugares. Acá hay unos ejemplos. Dios era el fuego que tanto Caín y Abel estaban buscando, en Génesis 4. En Éxodo capítulo 3, Dios era el fuego que llamó a Moisés a liderar a Israel. En Éxodo capítulo 13, Dios era el fuego que protegió a Israel en su estadía por el desierto. Deuteronomio capítulo 4, Dios era el fuego que le dio los 10 mandamientos a los israelitas. En Primera de Reyes capítulo 18, Dios era el fuego que llevó a Israel al arrepentimiento en los días de Elías. En Mateo y Lucas capítulo 3, Dios es el fuego que trae el reavivamiento y perdón en el bautismo. Y por supuesto, en Hechos capítulo 2, Dios era el fuego que puso a la iglesia apostólica en llamas. Es este fuego, Dios, que en un mundo postmoderno está buscando en el culto de adoración. De hecho, el culto de adoración tiene que ver con la presencia de Dios, del fuego. Sin Dios, el fuego, no puede haber ningún culto de adoración verdadero. Sin embargo, a menudo los convertidos entran al adventismo esperando encontrar un Dios real que dirige un vibrante movimiento de fuego. En cambio,
se encuentran con el formalismo y la tradición que rivalizan con el catolicismo. Esta, mis hermanos, es una experiencia devastadora para los nuevos creyentes. El fuego de Dios quema fuertemente desde el púlpito, en las clases de escuela sabática y en la junta de iglesia y en las asambleas de iglesia. La evangelización de los perdidos es la función primaria de esta iglesia y todas las otras actividades están subordinadas, sometidas a esta misión. La Biblia es la única práctica de ley y todas las decisiones y preguntas se resuelven a través de la adhesión a su palabra. La iglesia, saturada de fuego, está abierta a cambiar cuando el cambio está de acuerdo con la Biblia y adelanta la causa de Cristo. Con sus megas iglesias, grandes grupos de jóvenes y tasas masivas de conversión, es difícil arguir con su aproximación. Por ello, debido a sus éxitos, los pentecostales son ahora la referencia para el cristianismo moderno. Su música, estilo y acercamiento espiritual se han aceptado e incorporado en cada faceta del culto de adoración y práctica protestante. Pero, ¿qué hay de malo con el pentecostalismo? ¿Tiene algo de malo? Como ya hemos visto, la presencia de Dios en la Biblia a menudo se pinta como un fuego consumidor. Cada acercamiento que Dios ha tenido hacia la humanidad, Satanás ha creado una falsificación. Tome los siguientes ejemplos. Primero, Dios creó al mundo y Satanás se opone a través de la evolución. Segundo, Dios creó el sábado, pero Satanás se opone con el culto del domingo. Tercero, Dios dice que el alma que pecare morirá. Sin embargo, Satanás se opone con que el alma es inmortal. Cuarto, Dios dice que la segunda venida será visible. Ahora Satanás se opone con un rapto secreto. Quinto, Dios creó el matrimonio, pero Satanás se opone con el concepto de pareja. Sexto, Dios crea el sexo y Satanás se opone con la inmoralidad. Séptimo, Dios crea el alimento, pero Satanás se opone con la glotonería. Satanás se opone a cada acción de Dios. Cada falsificación está diseñada para confundir y engañar. No olvidemos, hermano, que Satanás es el maestro de los disfraces. La presencia de Dios como un fuego consumidor también tiene una falsificación satánica, una falsificación diseñada para debilitar y eventualmente destruir el movimiento adventista y su mensaje. Yo propongo que esta falsificación es el movimiento mundial pentecostal carismático, el fuego falso en la Biblia. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo da poder a la naciente iglesia con una de las experiencias más dramáticas en la Biblia. El poder de Dios fue liberado en los corazones de 120 hombres y mujeres comunes. Las llamas de fuego descendieron en el cuarto e iluminaron las cabezas de los creyentes. Con sus vidas lavadas en el derretidor poder del Espíritu Santo, esta pequeña banda de peregrinos cambió el mundo para siempre con la historia de Jesús. Como resultado de esta experiencia, Jesús fue llevado a cada rincón de la tierra. Esto no podría haber pasado excepto a través del poder del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Pero sin embargo, a lo largo de los años, el adventismo ha enfrentado muchas crisis. Kellogg pensó traer a la iglesia a sus pies. La influencia de Desmond Ford vio docenas de pastores y cientos de miembros de la iglesia dejar el trabajo y la fe. A veces, si no fuera por la intervención directa y guía de Dios, la iglesia podría haber caído. Y sin embargo, a través de todas las controversias, apostasías y divisiones, la iglesia ha seguido resueltamente porque Jesús es su capitán. Ella no puede tropezar. Sin embargo, ahora la iglesia se enfrenta con un nuevo y diferente tipo de amenaza, el neopentecostalismo. Este es el desafío más peligroso que ella ha enfrentado la iglesia adventista en toda su historia. Y es este movimiento particular con el que este artículo está interesado. El pentecostalismo, mis hermanos, es un movimiento interdenominacional. Su abarcante influencia satura a las iglesias católica, protestante y adventista del séptimo día, a las iglesias ortodoxas, a todo el cristianismo. Con todo, hay algo
malo. ¿Y hay alguna buena razón por qué este movimiento es tan peligroso para el adventismo del séptimo día? En la base del movimiento carismático pentecostal está la poderosa dirección y ministerio del Espíritu Santo, el fuego. La religión basada en la experiencia, mis hermanos, esa palabra va a ser muy interesante analizar. La religión basada en la experiencia, interesante palabra, y que se transforma en verdad, es el modelo defendido por el neopentecostalismo. La evidencia de esto se manifiesta en una miríada de fenómenos y éxitos. Algunos, que son incontestables, son como siguen: hablar en lenguas, hacer curaciones y milagros, tener crecimiento espectacular, hacer declaraciones y tener un ministerio profético, pedir la unidad, poseer dones espirituales, tener éxito y riqueza secular, poseen colegios superiores y escuelas, también clínicas médicas, y tienen una adoración poderosa, culturalmente relevante. La música es original. Enormes y brillantes conferencias de entrenamiento dispone este movimiento. Hay una incómoda sospecha de que todo no está correcto en la prisa precipitada con que algunos de nuestros líderes están animando a la iglesia adventista a unirse con el neopentecostalismo. La generación actual de jóvenes adventistas del séptimo día está buscando a Dios. Ellos vienen a la iglesia de su familia, la iglesia adventista tradicional, buscando fuego, buscando a Dios. En muchos casos, trágicamente, ellos no lo están encontrando. Sin embargo, a diferencia de las generaciones anteriores que abandonaron el adventismo y también el cristianismo, estos jóvenes de hoy no abandonan el cristianismo, ellos simplemente abandonan el adventismo. La inmensa mayoría termina en iglesias carismáticas que se calientan alrededor del fuego pentecostal. Ahora hablemos del caso bíblico en contra del fuego pentecostal. En Apocalipsis capítulo 13 nos enfrentamos con dos bestias. La primera bestia, versículos del 1 al 10, han sido identificadas claramente por los estudiantes de la Biblia desde la Reforma Protestante como la Iglesia de Roma. Al acercarnos al tiempo del fin, este poder religioso dirige una gran rebelión mundial contra Dios. La segunda bestia, de los versículos 11 al 17, es entendida por los adventistas del séptimo día como la representación de los Estados Unidos de Norteamérica. Con esta perspectiva, veamos los versículos 13 y 14 que dicen: también los Estados Unidos hacen grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y los Estados Unidos engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha a Estados Unidos permitido hacer en presencia de la bestia, la Iglesia Católica Romana, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen, una falsa adoración a la bestia, a la Iglesia Romana, que tiene la herida de espada y vivió. Recuerde, mi hermano, que el fuego de Hechos, capítulo 2, es la presencia y unción del Espíritu Santo. Sin embargo, a diferencia del fuego de Hechos, capítulo 2, que provocó el nacimiento de la Iglesia Apostólica, este nuevo fuego sirve a un propósito oscuro y siniestro. Principalmente el propósito de este fuego falso es causar que hombres y mujeres sean engañados y abandonen a Jesús. Hace esto animando al mundo a preparar una imagen, una falsa adoración, un falso culto a la Iglesia de Roma. ¿Podría ser que el fuego falso de Apocalipsis 13 no esté lejos del espíritu huracanado que dirige el reavivamiento carismático pentecostal? El fuego falso que ha tomado el mundo y como consecuencia mucho del adventismo occidental. Ve otra vez lo siguiente que aparece en el versículo 13. El fuego viene de la segunda bestia, de los Estados Unidos. El fuego es milagroso. El fuego baja del cielo, es espiritual. Y este fuego causa que todo el mundo adore a la primera bestia, que es la Iglesia de Roma. Ahora considere lo siguiente a la luz de los puntos anteriores. El movimiento pentecostal viene principalmente de Estados Unidos. Esta gran nación todavía es la base de poder de este vibrante movimiento. El movimiento pentecostal está arraigado y sumergido en lo milagroso.
Esto incluye curaciones, profecías, hablar en lenguas, sueños y visiones. El fuego es la presencia sobrenatural de un ser sobrenatural. Los cristianos identifican esto como Dios. El espíritu que maneja al pentecostalismo es sobrenatural, baja del cielo y es espiritual, pero yo estoy proponiendo que no es de Dios. El movimiento pentecostal está uniendo las iglesias de la cristiandad en un todo ecuménico. Bautistas, metodistas, congregacionalistas, adventistas del séptimo día, católicos, presbiterianos, anglicanos, pentecostales, evangélicos, todos nosotros encontramos unidad en una experiencia de culto común, una pentecostal, por supuesto. No es irrazonable esperar esto para jugar un gran rol en el movimiento ecuménico que unirá a las iglesias y las religiones del mundo justo antes del tiempo del fin, o justo antes del fin del tiempo de la gracia. Si la hipótesis anterior es verdad, entonces, hermanos, debemos hacernos las preguntas siguientes. ¿Cómo puede el movimiento pentecostal ser acusado de ser dirigido por un espíritu falso? O, aún en el caso de que un espíritu falso dirija el pentecostalismo carismático, ¿cómo puede este movimiento ayudar a preparar una imagen en honor de la Iglesia de Roma? O, mejor aún, ¿qué papel está jugando el pentecostalismo en el movimiento ecuménico? ¿Cómo puede ser acusado el movimiento neopentecostal de ser dirigido por un espíritu falso? Lo que hace que el movimiento neopentecostal sea tan sutil es su aparente consentimiento con la verdad. Sin embargo, yacente debajo de esta fe hay un paquete de acercamientos doctrinales que no son compatibles ni con el adventismo ni con la Biblia. Entonces, si leemos Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Este es un texto simple que introduce un concepto simple. Cuando un movimiento no habla según la ley o el testimonio, los profetas que actuaron conforme a la ley, entonces la Biblia declara que es porque no hay luz en él. Si el pentecostalismo se prepara como el líder espiritual de la cristiandad y como consecuencia también del adventismo, entonces al menos debe abrazar la ley de Dios y sus escrituras. El hecho de que no abrace esta estrecha norma lo descalifica de tener autoridad y liderazgo. El movimiento pentecostal se cae en varias áreas respecto de la ley y el testimonio. Vamos a tomar los siguientes ejemplos. Primero, la omisión total y rechazo del sábado. Todos los movimientos neopentecostales celebracionistas son dominicales. El rechazo de la segunda venida literal de Cristo, contrario al testimonio. La inmortalidad del alma, que da como resultado que a la muerte exista vida eterna o infierno eterno. Cuarto, el bautismo del Espíritu Santo, separado de la conversión y evidenciado en hablar en lenguas, contrario al testimonio. Y después, siguiendo al rapto secreto, habrá un período de 7 años conocido como la tribulación. Después de este período, Cristo volverá y personalmente establecerá su mandato por sobre las naciones por un período de 1000 años, conocido como el reino milenial, contra el testimonio también. Ahora, el papel del Espíritu Santo. La palabra tiene algunas visiones claras respecto de la obra del Espíritu Santo y su influencia y dirección hacia la iglesia. Primero, Juan capítulo 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Uno de los papeles centrales del Espíritu Santo es enseñar. ¿Pero qué es lo que enseña? En Juan capítulo 16 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es la función del Espíritu Santo, mis hermanos, enseñar toda la verdad.
Si el pentecostalismo pretende que el Espíritu guía la inspiración y el liderazgo, entonces debe indefectiblemente ser una bodega de verdad. Debe enseñar la verdad, predicar la verdad, practicar la verdad, deducir profundamente desde la verdad, obedecer y seguir la verdad. Como ya se ha ilustrado, este movimiento no es ni un baluarte ni un pregonero de la verdad. Debido a esto, el Espíritu Santo no puede posiblemente dirigir este movimiento. La diferencia que existe entre el adventismo y el pentecostalismo podemos resumirla de esta manera. Cambio del culto de adoración del domingo al sábado. También podemos decir que el cambio de comer cualquier cosa a una comprensión de las leyes bíblicas de alimentación. Otra diferencia que existe es el cambio en la comprensión de la Trinidad a una comprensión bíblica de la divinidad. Otra diferencia, comprensiones progresivas sobre la justificación por la fe. Otra diferencia entre el adventismo y el pentecostalismo, la aceptación y asimilación de la verdad respecto del estado de los muertos. También la comprensión y convicción del mensaje del santuario. Esta iglesia adventista del séptimo día es una ilustración de cómo una denominación puede moverse a una comprensión más profunda de la verdad en su viajar. Esta es evidencia clara de la dirección del Espíritu Santo, evidencia que no aparece en el pentecostalismo. El fuego falso atizado por un espíritu falso. Debido a que el sistema pentecostal practica y anima la doctrina falsa, en 1 de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El culto de adoración pentecostal está saturado del mundo y de la carne. La música rock es la primera línea en el asalto pentecostal y es utilizado para hacer avanzar su mensaje en la corriente principal del cristianismo y del adventismo también. Aunque este artículo no tiene mucho que ver con la problemática de la música rock en la iglesia cristiana, no puede ignorarse su gran impacto en el esparcimiento de la práctica pentecostal entre las denominaciones cristianas. La música rock es la vanguardia pentecostal para penetrar la corriente principal del cristianismo y el adventismo, por supuesto. Con su aceptación viene una hueste de otras influencias y prácticas pentecostales que están haciendo cojear a la iglesia cristiana adventista y deteniendo por secuestro su misión. Nosotros, mis hermanos, estamos lisiados y detenidos por secuestro porque nuestros jóvenes son quienes tienen la orden de Dios para terminar la obra. Cuando ellos se sumergen en la experiencia pentecostal, es casi imposible para ellos tener una relación auténtica con Jesucristo. El uso del culto de adoración basado en la carne, en el momento en que nuestros jóvenes son llamados a Jesús, causa que el Espíritu Santo huya. Es solo a través de un caminar genuino con el Salvador que los jóvenes encontrarán el poder del Espíritu necesario para terminar la obra. Esto no sucederá ni puede suceder mientras continuemos sumergiendo y ahogando a nuestros jóvenes en el pentecostalismo. Prominente entre estos está el drama, el teatro, la teatralización, la expresión creativa, el baile, hablar en lenguas, risa santa, profetizar, los milagros y las curaciones. A través de estos medios pentecostales el enfoque del mensaje cristiano, adventista, se ha vuelto una experiencia. La entretención mundana y la excitación placentera, el cosquilleo, está en la base de esta experiencia. La verdad de la Biblia se ha subordinado a la experiencia. Es tan importante lo que experimento como lo que puedo leer en la Biblia. Esta es la razón del por qué las doctrinas clave de la palabra son totalmente ignoradas en la búsqueda urgente de una elevada vivencia experiencial. Esta elevada vivencia experiencial es inducida a través de la música rock y entretención barata estilo Hollywood, modos que claramente no están influenciados por el Espíritu de Dios, sino más bien por el espíritu de oscuridad. Estos vehículos más débiles y menos eficaces han reemplazado la predicación de la Biblia. Este es propósito declarado de Satanás.
La actitud ambivalente del pentecostalismo al predicar la palabra de Dios ha traído el derrumbamiento del cristianismo y del adventismo. Mientras miles de personas están experimentando a las alturas del culto pentecostal, muy pocos conocen las preciosas verdades de la Escritura que han escudado a la Iglesia del error y la apostasía a través de los siglos. El pentecostalismo es un movimiento basado en doctrinas falsas y verdades a medias, que descansa en una poderosa experiencia sensorial para sobrepasar cualquier defensa o reserva que el cristiano sincero pueda tener. Esto, mis hermanos, mis hermanas, es lo que lo hace tan peligroso para la Iglesia Adventista y su pueblo. ¿Cómo podrá el movimiento pentecostal ayudar a preparar una imagen a Roma? Miremos que la comprensión profética básica adventista ha sostenido que alguna fuerza unirá a las iglesias del protestantismo para alcanzar a Roma a través del abismo y unirse en una rebelión mundial contra Dios. La fuerza inexorable pentecostal ha avanzado en los niveles jerárquicos de cada corriente principal cristiana. Las denominaciones bautistas, católicas, unidas y anglicanas están todas metidas en la controversia e influencia de este movimiento. Mientras algunos teólogos y pastores abiertamente condenan su influencia controladora, muchos más están aceptándola como la nueva ola de un futuro. Generalmente los pastores y protectores del rebaño están promoviendo el pentecostalismo como un movimiento que le habla a una generación rebelde en términos tanto efectivos como poderosos. La aceptación del pentecostalismo en la corriente principal del cristianismo, incluyendo gran cantidad de adventismo, es casi completa. Por eso, mis hermanos, el movimiento pentecostal no es simplemente una nueva denominación, como lo dice Margaret Poloma, del Departamento de Sociología de la Universidad de Akron. El crecimiento del pentecostalismo se parece más al crecimiento del protestantismo en el cristianismo que el nacimiento de una nueva denominación. Es un ejemplo de la reestructuración del cristianismo. En cada ciudad importante del mundo occidental es el pentecostalismo el que está abrumadoramente manejando la educación cristiana y el entrenamiento de los laicos. Esto ha llegado a todas las iglesias, mis hermanos. Armado con nuevos conocimientos e ideas excitantes que parecen funcionar, los líderes de cada fe se desparraman en sus iglesias de origen para llevar a cabo lo que ellos han aprendido. Casi todo el protestantismo, incluido el adventismo, se está reuniendo a los pies de venerados dirigentes pentecostales. Yo creo que esta nueva unidad cristiana, mis hermanos, manejada por el espíritu de oscuridad e impulsado por la falsa doctrina y medias verdades, permitirá a un movimiento protestante unido pasar por sobre el abismo y agarrar la mano de Roma. Sin embargo, es todavía difícil hacer algo más que especular en cómo esto sucederá exactamente. No obstante, yo creo que este fenómeno continuará evolucionando y el futuro contestará nuestras preguntas en tanto se desarrolle. Volvamos al fuego en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14 dice así: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. De lo que podemos estar seguros es que el fuego de Apocalipsis 13, que une al protestantismo y lo prepara para unirse con Roma, no puede ser otro poder que el poderoso movimiento del pentecostalismo en el cristianismo. Y esto lo podemos justificar por los siguientes ejemplos. Primero, un espíritu falso dirige al pentecostalismo. Segundo, esto se ejemplifica en la reticencia de este movimiento a seguir u obedecer la verdad. Tercero, debido a esto, mis hermanos, el pentecostalismo es una mezcla de verdades a medias y falsedades, confiando en una experiencia, más bien que en la experiencia empotrada en la verdad.
Cuarto, el pentecostalismo es una experiencia religiosa y debido a esto puede verse como proveniente del cielo. Quinto ejemplo, todas las tres olas del pentecostalismo se basan en lo milagroso en lugar de que la verdad legitime sus posiciones. Sexto ejemplo, la influencia del pentecostalismo en el cristianismo es profunda y aplastante. La influencia del pentecostalismo en el cristianismo es profunda y aplastante. Es de verdad un fenómeno mundial. Séptimo ejemplo, el cristianismo se ha unido a través de la práctica pentecostal. Octavo ejemplo, todas las objeciones doctrinales previas y las diferencias están en la actualidad pasándose por alto o siendo removidas para estar de acuerdo con el poder del fenómeno pentecostal. Noveno ejemplo, debido a que el movimiento pentecostal está manejado por el espíritu falso, está por lo tanto basado en el fuego falso. Décimo ejemplo, es un movimiento manejado por fuego que está llevando a la gente lejos de la verdad y así lejos de Dios. Y el último ejemplo, debido a todo lo anterior, puede decirse seguramente que el pentecostalismo es el fuego que engaña al mundo entero y maneja al cristianismo hacia los brazos de Roma. Hagamos una observación importante. El protestantismo ha rechazado la sola escritura. Esa desobediencia abierta de las verdades de la Biblia ha dejado a la iglesia abierta totalmente al pentecostalismo. El espíritu está forzado a huir frente a la desobediencia. La Biblia es rechazada como la fuente de la verdad y la iglesia cristiana cae ante el engaño de un movimiento manejado por un fuego de buena presencia y dirigido por Satanás. Es más importante ahora experimentar que leer la palabra de Dios. De todos los movimientos cristianos es el adventismo el que debiera haber sido más inmune. Sin embargo, nosotros tenemos visiones maravillosas en la profecía junto con el consejo del ministerio de Elena de White. Que nosotros hayamos sido tan fácilmente llevados a esa condición, realmente, mis queridos hermanos, es una maravilla. La amenaza del pentecostalismo para el adventismo no tiene paralelo en su peligro. A continuación, hay algunos de los peligros que este movimiento manejado por el Espíritu presenta. Primero, pérdida de identidad. Lo que amenaza al adventismo desde el pentecostalismo es que perdemos nuestra identidad. Al abrazar el movimiento pentecostal, el adventismo está perdiendo su identidad espiritual y doctrinal. Nuestra experiencia del culto de adoración es igual que cualquier otra denominación o iglesia. Debido a esto, muchos de nuestros miembros, sobre todo jóvenes, están abandonándonos por una mejor experiencia de culto y de adoración. Una pentecostal es una iglesia que adora los domingos. Segundo, el culto falso. Miles de nuestros jóvenes y otros están participando del culto al fortísimo golpeteo palpitante de la música rock, junto con las relampagueantes luces de colores y el movimiento danzante. Las escenas de adoración del tiempo del fin en nuestras iglesias, profetizadas hace 100 años por Elena de White, están llegando a ser ciertas en esta generación. La tercera amenaza, que es el ecumenismo. La experiencia compartida del culto pentecostal está haciendo que sea más simple para el adventista el identificarse con las otras denominaciones, debido a que la experiencia del culto se ha puesto tan central, la doctrina se ha puesto insignificante. A menudo se ve como nada más que un divisivo irritante. En muchos casos no está más de moda o permisible el concentrarse en doctrinas distintivas que pueden causar desunión y desarmonía con otras denominaciones cristianas. Sin embargo, mis queridos hermanos, el sábado, el santuario, la marca de la bestia y otras creencias adventistas distintivas están en muchas partes llegando a ser una turbación. La unidad que el adventismo ahora comparte con la mayoría de otras religiones cristianas a través de la experiencia del culto pentecostal está cultivando presión sobre estas doctrinas distintivas y a aquellos que las promueven.
Cuando nosotros perdemos nuestra inimitabilidad doctrinal junto con nuestro acercamiento único al culto de adoración, el adventismo se arriesga a ser tragado, fagocitado en la onda ecuménica del siéntase bien, que está barriendo por el cristianismo. La cuarta amenaza es la pérdida de espiritualidad, mis hermanos. La espiritualidad viene de experimentar y estar con Dios. Debido a que el espíritu detrás del pentecostalismo no es de Dios, la espiritualidad real en la presencia de este espíritu falso disminuirá en lugar de aumentar. Esta es la razón del por qué vemos la introducción creciente de cosas del mundo en el culto de adoración corporativo pentecostal y protestante. La quinta amenaza que podemos decir con respecto al pentecostalismo dentro del adventismo es que habla sobre la pérdida de diezmos y ofrendas. Paralelo al advenimiento del pentecostalismo es la pérdida real de diezmos y ofrendas. Esto ha ocurrido mayormente debido a dos factores. Primero, los miembros desconformes están enviando sus diezmos y ofrendas a ministerios independientes que se oponen a la tendencia pentecostal. Segundo ejemplo, la pérdida de espiritualidad a través del pentecostalismo está provocando una falta de compromiso. Mis hermanos, muchos miembros ya no ven en el ofrendar de la iglesia adventista algo distintivo o único y así no practican la ofrenda de sacrificio en ningún nivel. Es mi opinión que hasta que reconozcamos este hecho y le permitamos a Dios limpiarnos de este fenómeno que plaga la iglesia, continuaremos viendo disminuir las entradas provenientes del diezmo y las ofrendas. La sexta amenaza, pérdida de miembros también. Muchas iglesias locales están cerrando sus puertas. Donde una vez el adventismo creció vigorosamente, ahora es débil o trágicamente no existe. Yo creo que la fuerte imposición pentecostal de muchas iglesias y servicios de culto es directamente responsable de la mayoría de las apostasías y alejamiento con que nosotros nos enfrentamos ahora. Mis hermanos, mis hermanas, ya no puede la gente hablar de una experiencia única con Dios basada en su palabra. Sin esta práctica, los problemas, pruebas y desafíos de la vida están barriéndonos fuera de la iglesia y de su mensaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hemos descrito una realidad. Y a nosotros, como hijos de Dios, que conocemos este mensaje, ¿qué podemos hacer? Primero, mi hermano, ame. Esta es una batalla espiritual. Esta es una batalla netamente espiritual. No mire caras humanas. El Señor nos está llamando a formar su ejército para una contienda espiritual. Él es nuestro general y nos tenemos que enfrentar a una hueste espiritual, a una formación militar de tremendo poder, pero espiritual. La batalla por el pentecostalismo en la iglesia adventista es feroz. Se pierden las amistades y las familias se dividen. Esta es la conducta del anticristo. Dios es amor. En 1 de Juan, capítulo 4, dice que Dios es amor. No hay lugar en la experiencia de los cristianos para la animosidad, impaciencia o aborrecimiento de otros. No importa lo que sus puntos de vista puedan ser. Como adventistas, nosotros debemos amarnos unos a otros. Es nuestro amor por otros que confirma nuestro amor por Dios e irrefutablemente establece nuestra pretensión de cristianismo. Mis queridos, si nosotros no amamos a nuestros hermanos y hermanas, entonces nosotros no amamos a Dios. Requiere respirar sabiduría de Dios y amor para ser capaz de discutir estos temas, discrepar y continuar amando. Si nosotros no amamos, entonces podemos tener razón teológicamente o estar equivocados, pero perderlo todo. Segundo, ¿qué podemos hacer? Respetar. En esta discusión nosotros necesitamos continuar respetándonos unos a otros y nuestros distintos puntos de vista. Incluso cuando la discusión está caliente y las discordancias sean intensas. Dios requiere que nosotros nos tratemos con respeto mutuo y paciencia. Tercero, ¿qué podemos hacer? Mantenernos en silencio. Si el espíritu de amor y respeto no está presente, entonces a veces es mejor callar. Cuarto, la oración.
Mis hermanos, tenemos que orar. Ambos lados de la discusión necesitan orar, por sí mismos y unos con otros. La oración es uno de los medios que Dios usará para unir a su iglesia y establecer esta discusión. También, ¿qué podemos hacer? Muy importante, vayamos a la Biblia. Nosotros somos la iglesia de la Biblia, somos el pueblo de la Biblia. Este libro debe estudiarse y debemos adherirnos a él si visualizamos la continuación de una fuerte iglesia adventista libre de las influencias pentecostales. No tengamos solamente una convicción intelectual de la verdad. Tenemos que estudiarla en la palabra de Dios. Tenemos que buscar nuevas luces que el Espíritu Santo nos va a otorgar a nuestra mente por medio del estudio de la palabra de Dios. También tenemos el espíritu de profecía. Los escritos de Elena de White tienen una cantidad poderosa de materiales en este asunto. Si ella es mensajera de Dios para su iglesia de los días finales, entonces ciertamente es tiempo que nosotros empecemos a reconocer y dar crédito a estos escritos con autoridad. Ay, mis hermanos, si nosotros hubiéramos considerado su consejo en este asunto, nunca nos habríamos encontrado en este enredo inexorable. También tenemos que tener una relación con Dios. Es muy difícil sacar una conclusión satisfactoria en este asunto cuando todas las partes no están comprometidas totalmente con Jesús. Cuando ambas partes en la discusión se dedican a un caminar diario con Dios, entonces ellas encontrarán lo que Dios quiere. Sin embargo, si ambas o una de las partes está fuera del reino de Dios, entonces la tensión, los argumentos y la animosidad normalmente sucederán. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ser relevantes en el culto corporativo, en la iglesia. No hay ninguna excusa para que la iglesia se quede en la década de los años 50 o los años 60 del siglo pasado. El culto de adoración, mis hermanos, debe ser relevante. La relevancia no es pentecostalismo. No confundamos. Nosotros debiéramos esforzarnos continuamente para alcanzar al público y a nuestros miembros en un idioma que ellos entiendan, mientras no crucemos los límites dados por Dios, como se perfilan en la Biblia y el espíritu de profecía. Nuestra música debe ser vibrante y entusiasta. El servicio del culto debe planearse bien y debe tener como su centro el honor de Dios. El buen culto de adoración también es culto inclusivo. Tanto la juventud como los de más edad, junto con nuestras familias, debieran ser involucrados activamente. La Biblia debe ser la base de nuestra predicación y estudio durante los servicios del culto sabáticos. Mis hermanos, el entretenimiento debe evitarse y nosotros debemos hacer nuestra parte trayendo el Espíritu Santo con nosotros cuando venimos a rendir culto a Dios cada sábado. Mis hermanos, la resistencia de la iglesia fiel a los data shows o proyectores con PC o a la tecnología, retroproyectores y otras herramientas tecnológicas son una tontería. Estas tonterías incluyen la prohibición innecesaria que existe sobre los instrumentos musicales. Mi querido, nunca olvidemos, son los músicos, no los instrumentos, quienes escogen elevar o deshonrar a Dios. Tenemos luz para saber qué instrumentos son los que pueden entrar para la adoración correcta, según lo demuestra la palabra de Dios. También tenemos que reconocer que nuestros jóvenes son diferentes de las generaciones más antiguas de la iglesia. Ellos a menudo no usan corbata y trajes. No todos, pero los hay. Su lenguaje e intereses son diferentes. A veces su acercamiento a la vida, a Dios y al culto de adoración es diferente de las expectativas y prácticas de algunos en la iglesia más antigua. Sin embargo, mis hermanos, muchos de nuestros jóvenes aman a Jesús. Ellos están buscando a Dios. Nosotros necesitamos animarlos en la verdad, más bien que en las costumbres y tradiciones de nuestro pasado. Y por sobre todo, mis hermanos, resisten, querido. El pentecostalismo en el adventismo debe resistirse.
Esto debe hacerse de una forma ordenada a través de los medios apropiados. La resistencia debe, en la mayoría de los casos, ser interna, a través de la junta de la iglesia y reuniones de negocios, asociación, unión, división y sesiones de la asociación general. Nosotros debemos hablar con nuestros ancianos de la iglesia, pastores, administradores de la asociación, dirigentes, etcétera, sobre nuestras preocupaciones. Cuando parece que nada se logra, debemos seguir hablando, debemos seguir escribiendo y debemos seguir orando. Nunca, mis hermanos, nunca jamás debemos rendirnos. Tenemos un general, nuestro Señor Jesucristo. Él no se rindió y nosotros debemos seguir su ejemplo. Contamos con su ayuda y con todo el cielo disponible para presentar la batalla en el momento justo si nosotros nos ponemos de parte de la verdad. Nuestra resistencia debe ser larga y sostenida, debe ser paciente y gentil. Nosotros debemos intentar presentar la verdad de una manera clara y precisa. Cuando el creyente fiel continúa experimentando fracaso y rechazo en sus esfuerzos por hacer adelantar la verdad en esta materia, entonces ellos deben reunirse para orar. Reúnanse en los hogares de unos y otros y traigan la presencia del Omnipotente sobre su iglesia y sus líderes. Permítele a Él cambiar lo que usted no puede, mi hermano. Yo creo que esta es la forma más fina de resistencia en la que cada uno de nosotros puede participar. Entonces, si nosotros asistimos a una iglesia que continúa participando en prácticas infieles, existen opciones que podemos tomar. Por ejemplo, encuentre otra iglesia fiel. O tal vez plante una nueva iglesia a través de los cauces apropiados. Pero también puede quedarse en la iglesia infiel orando, hablando y agitando por el cambio mientras sea posible. Creo más que nuestros miembros fieles necesitan quedarse con nuestras iglesias infieles, hasta donde sea posible. Esas personas son la sal, la luz en la colina. A través de ellos, Dios provocará el reavivamiento que todos nosotros anhelamos. La fuerza de nuestra relación con Cristo debe estar en nuestras propias devociones privadas. Mis hermanos, mis hermanas, la mayoría de nosotros debiera ser lo suficientemente maduros espiritualmente para quedarse en una iglesia adventista infiel que realiza cultos de adoración pentecostales en tanto que gentilmente animan la adoración verdadera. A pesar del hecho que a veces somos criticados, demonizados, malentendidos, condenados al ostracismo y difamados. Estoy convencido, mis hermanos, que tenemos muchos líderes que aman a Jesús, son fieles y están haciendo lo correcto por Dios y su iglesia. Nuestra percepción de ellos es a menudo templada por la incomprensión e ignorancia de lo que ellos han hecho y lo que ellos están haciendo. Yo creo que la iglesia de Dios debiera estar orando diariamente para que Dios dote a los líderes y pastores con sabiduría, valor y gracia. Ellos necesitan ciertamente el apoyo de la oración en los tiempos actuales de apostasía, confusión y temor. Cuando los líderes son infieles, debemos hablar con ellos, debemos orar por ellos y entonces debemos hablar claramente al nombrar los comités que designan a nuestros líderes, con intrepidez y amor, por supuesto cuando somos designados en dicho comité. No olvidemos que daña la causa de Cristo cuando la iglesia se aferra a maneras que no están arraigadas en la palabra. Por ejemplo, la insistencia de utilizar exclusivamente una versión de la Biblia, en inglés la King James, en español la versión Reina Valera 60, la oposición innecesaria y vana a la tecnología moderna. También tenemos la insistencia en cierta forma de vestir, la esclavitud obstinada a una cierta estructura de culto y de adoración. Todo juega en las manos de Satanás y aquellos que van por el camino pentecostal. Nuestros jóvenes y otros correctamente ven esto como hipócrita y no escritural. Nosotros debemos ser vistos como personas de mente dispuesta que podemos analizar correctamente la palabra de verdad. Movámonos cuando podemos, avancemos el Evangelio a través de cada medio apropiado y permanezcamos firmes cuando el pecado y el engaño penetren las puertas santas de la iglesia de Dios.
Para concluir, mis hermanos y mis hermanas, el pentecostalismo presenta un peligro extremo para la iglesia adventista del séptimo día. Esta es una batalla del tiempo del fin para el pueblo de Dios. Yo no estoy seguro cuánto daño podrá soportar la iglesia en esta batalla. Sin embargo, para los dirigentes de la iglesia, si usted es un dirigente de la iglesia, esté seguro de su llamado. Usted está donde está porque Dios lo ha puesto allí. En su vida y en su ministerio, Dios ha visto cualidades que Él quiere utilizar. Por eso usted es dirigente. Sea fiel a este llamado. Mi hermano, comprenda cuál es su potencial y sea lo que Dios quiere que usted sea. Sea fuerte y valeroso y permanezca de pie por Dios y la verdad a cualquier costo. Mi hermano, mi hermana, evalúe y ore sobre este fenómeno. Permita a Dios le guíe a través de su experiencia diaria con Él en su palabra y oración. Cuando usted esté convencido, actúe. Proteja a la iglesia como Dios lo ha llamado a hacerlo. Póngase de pie y sean hombres y mujeres de valor. Vea el mal y el engaño por lo que es y entonces guíenos fuera de esta apostasía y a través de la gracia de Dios lleve la iglesia a Dios. Y si usted es un miembro de la iglesia, mi hermano, mi hermana, oremos por nuestros ancianos, pastores, presidentes. Resistamos esta apostasía en nuestro pequeño mundo. Sea cristiano de equilibrio y razón. No permanezca en las tradiciones del pasado, sino en la verdad eterna de la palabra de Dios. Ore por sabiduría para saber la diferencia. Pero por sobre todo, continúe amando a los demás incondicionalmente. Si perdemos esto, perderemos todo. Si nosotros mantenemos esto, ganaremos la eternidad. Que Dios le bendiga.